¿Cuántas cosas perdemos por temor a perder? ¿Qué es lo que más le causa temor al hombre? No son las bombas, ni los tanques y las ametralladoras las que causan más espanto en el hombre. El miedo encuentra su principal razón de ser en que está en la naturaleza del hombre mismo. El hombre teme no tanto porque pueda enfermar o morir, o porque le puedan suceder infinidad de cosas fatales. El hombre teme porque está rota su comunión con Dios. Podemos asegurar que la mayoría de los temores tienen sus raíces en un problema espiritual. En verdad, la causa primordial del temor es el pecado. El primer caso del temor lo encontramos en el paraíso terrenal. Adán y Eva habían sido puestos en un hermoso huerto y Dios tenía comunión con ellos todos los días. Era una hermosa relación. Un día, cuando Dios llegó en busca de Adán y Eva, no estaban por ninguna parte. Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Adán le contestó desde el lugar donde estaba escondido con Eva: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten que el temor fue la primera reacción de parte de Adán y Eva por el pecado de desobediencia. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dijo Adán. ¿Miedo? ¿Por qué habría de tenerle miedo a Dios, su amigo y creador? Lo había desobedecido y ahora el temor le atenazaba el alma. La consecuencia inmediata del pecado fue entonces el temor, el miedo de Dios. Desde aquel día hasta hoy, mientras el hombre más se aleja de Dios, más temor experimenta. Pero la misma ley se cumple a la inversa. Mientras más se acerca a Dios, menos temor experimenta. Sea consintiéndolo o negándolo, el hombre tiene miedo de Dios y todos sus temores tienen a ese miedo como punto de partida. Habiendo el hombre dado las espaldas a aquel que le puede cuidar y colmar de bendiciones, y habiendo ido por su propio camino, llevado por el capricho y la vanidad, 1000 temores le surgen a cada paso y 10,000 espantos le acechan, aun cuando más alta sea su posición social y más grande la fortuna con la cual pueda asegurar su vida. Hace falta un asidero moral y espiritual, una finalidad, un propósito, una esperanza viva. Muchos andan a la deriva porque han roto toda brújula y todo timón espiritual, porque toman por derrotero un espejismo tras otro. Buscan como motivación de sus actos objetivos que no contribuyen a la felicidad. Solo cuentan con sus débiles energías. No piensan en Dios, rechazan la fe, por tanto, les asaltan muchos temores. El hombre es un niño llorando en la noche, llorando en pleno centro de la ciudad, perdido en medio de luces y pitos y murmullo de transeúntes. No podría esperarse que ese niño extraviado, que ha sido arrebatado del seno de su hogar y puesto en un ambiente hostil, no tenga temores. Los tendrá aunque todo a su alrededor brille, aunque todo el mundo le cante. No puede esperarse que el hombre arrebatado del seno de Dios por el pecado y sumergido en las tinieblas de la ignorancia no sea víctima de terribles temores. Lo será a pesar de los grandes adelantos de la ciencia. Lo será por mucho que se rodee de comodidades. Todo parece indicar que debido a ese alejamiento de la humanidad de Dios, el hombre está cosechando las consecuencias de su pecado, como lo predijo Moisés, advirtiendo a los israelitas sobre las consecuencias de su rebelión. Moisés les dijo: el Señor te herirá con locura y turbación de espíritu. Según estas palabras, el temor es una forma de castigo por la desobediencia a las leyes de Dios. ¿Qué más puede esperarse de una humanidad atea y superficialmente cristiana que pisotea la ley de Dios?
Pero cuando el Señor Jesús nació en Belén, un ángel anunció: no temáis, porque os ha nacido un Salvador. Esta es una poderosa razón para confiar. Cristo está entre nosotros. Qué afortunados somos de que Jesús vino a este mundo. Si Él no hubiese venido, todos tendríamos motivos para desfallecer de temor. La angustia y la ansiedad se posesionarían de nuestra alma irremisiblemente. ¿Qué esperanza había en la hora de la enfermedad y el dolor? Cuando hubieran fracasado todos los recursos de la ciencia, cuando ya no quedase auxilio humano al cual recurrir, ¿hacia quién levantaríamos nuestras manos? ¿En quién se fijarían nuestros ojos? El Señor Jesucristo es la fuente suprema de la salud, restauración y consuelo. Si Él no hubiese venido en forma humana, ¿qué esperanza habría para el pecador, para el hijo descarriado, para el esclavo de los vicios, para quien se ve dominado por sus pasiones? Todos estaríamos condenados a sufrir consecuencias del mal sin posibilidad ninguna de rehabilitación, de paz y de perdón. Pero el ángel dijo: no temáis, os ha nacido un Salvador. Ese maravilloso Salvador, santo y puro, había venido para entregar su vida inocente en rescate de la humanidad, para limpiar el corazón del pecador con su sacrificio y para santificarlo con su infinita gracia. Si Jesús no hubiese venido, la muerte seguiría siendo un abismo sombrío y cruel, un fantasma desconocido que paralizaría de terror el corazón. Pero el ángel dijo: no temáis. Que en ese momento estaba en el pesebre, el Verbo de Dios, por quien fueron hechos los cielos y la tierra, el origen mismo de la vida, había de ser el gran vencedor del pecado y de la muerte. Él dijo con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay mejor método para vencer el temor que clamar al Señor por liberación. La Biblia dice: el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse.